gloria con nosotros, Señor. Oh Padre, sea tu fuerza con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por tus palabras, por tu voz, Señor. Porque tú nos conoces, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, bendice a mi hermana Brigida en este día, Señor. Que en este día, Señor, tú le des fortaleza, Señor. Des sobre ella paz, Señor. Señor, gracias. Porque tú vas a desenredar sus pasos, Señor. Porque tú vas a enderezar sus caminos, Señor. Gracias, Señor. Mientras ella te alaba, te adora y permanece, tú irás enderezando los caminos torcidos, Señor. Gracias por bendecirle, por cuidarle, Señor. Señor, gracias por ella, Señor. Que la paz del Espíritu de Dios sea con ella, Señor. Como un río, Señor, como un río. Sea en su alma, en su vida, Señor. Y mientras ella va alabándote, adorándote, Señor, Padre, tú irás enderezando los caminos torcidos, Señor. Tú irás enderezando los caminos torcidos. Gracias, Señor. Padre Santo, gracias, porque para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible, Señor. Gracias. Gracias, te bendecimos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por su amor, por su poder. Gracias, Señor. Muy bien, bienvenidos, iglesia. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Vamos entonces a dejar que los niños ya salgan a su clase y nosotros nos vamos preparando para el mensaje de hoy. Así que damos la bienvenida también a los que están ya desde casa. Bienvenidos. Y bueno, vamos entonces al mensaje que hoy tiene el Señor para nosotros. Y vamos a hablar hoy acerca de la generosidad. Ese es el tema que hoy quiero que hablemos, la generosidad. Y déjeme decirle que la generosidad es una cualidad que la Biblia resalta en varias ocasiones. Y quisiera que pudiéramos ver la generosidad como una llave para su vida. Una llave para su vida. La generosidad es una llave espiritual que Dios le ha entregado a su iglesia. Con la generosidad tú puedes abrir puertas de bendición, pero si tú no las sabes usar, se te van a cerrar puertas que tú podrías tener abiertas con la generosidad. ¿Cómo es alguien generoso? Y digamos que por definición encontré lo siguiente, y dice, el que gusta de dar de lo que tiene a los demás, de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Y mira lo que dice la Biblia acerca del generoso en Proverbios capítulo 11. Abramos allí nuestra Biblia, Proverbios capítulo 11, versos 24 al 26. Lo que dice la Escritura acerca del generoso, del que practica la generosidad. Dice la Biblia allí en Proverbios 11, 24 al 26. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. ¿Sabes una cosa? Yo veo que la generosidad, y justamente refiriéndonos a estos versículos de Proverbios, yo encuentro aquí tres cosas que me llaman la atención. La primera es que la generosidad te va a dar una recompensa. Si tú practicas la generosidad tiene una recompensa para tu vida. Dice allí iniciando el verso 24, da con generosidad y serás más rico, pero sé tacaño y lo perderás todo. Así que el uso que tú le des a esa llave de la generosidad te va a traer una recompensa, tanto positiva como negativa. La generosidad tiene una recompensa, pero la generosidad también es una semilla que va a traer una cosecha para ti. Dice allí, el generoso, ¿qué va a pasar?
prosperará. Mira qué bello eso. Y dice, y el que reanima a otros será reanimado. Es muy interesante, hablando de esta ley espiritual de la siembra y de la cosecha, que muchas veces lo vemos como cosas materiales. Pero fíjate que cuando tú siembras en alguien el dar ánimo, Dios dice que tú vas a recibir una cosecha de ánimo cuando tú no estés bien. Y dice, el que reanima a otros, ¿qué va a pasar? Será reanimado. Así que es una semilla, ¿verdad? La generosidad que va a traer una cosecha a quien la ejerce. Pero finalmente dice el verso 26, dice, la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Así que la generosidad también va a traer para el que la ejercita una buena reputación en medio del prójimo. ¿Sí? Es algo que vamos a ver en medio del prójimo. Y justamente quise dar esta pequeña introducción porque en los versos que hoy vamos a leer de Hechos, vamos a encontrar una faceta que muy poco se habla del apóstol Pablo. Yo creo que cuando hablamos del apóstol Pablo pensamos en viajes, pensamos en predicación, pensamos en sacrificio, pensamos que fue un hombre valiente. Pero yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo leí estos versículos dije, oye, qué poco se resalta esta cualidad del apóstol Pablo. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo fue muy generoso? Fue un hombre que practicaba la generosidad. Y hoy quiero que hablemos de eso. Ahora sí vamos por favor a Hechos 20 y vamos a leer los versos 33 al 35. Hechos 20, 33 al 35. Y vamos a conocer, vamos a dejar que la palabra nos muestre esta faceta de la vida del apóstol donde él era generoso. Era muy generoso y se preocupaba por la necesidad de las personas. Mire lo que dice los versos 33 al 35. Dice allí el apóstol Pablo, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Qué diferente a los apóstoles de hoy en día. Perdón, Señor, se me salió, pero bueno. Y dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en ¿qué dice allí? En qué bello eso, en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y que Dios nos ayude hoy a conocer esta faceta del apóstol. El apóstol, como lo mencioné, lo conocemos por ser un hombre valiente, ¿verdad? Que él no tuvo temor ni siquiera de dar su vida. Fue un hombre esforzado, fue un hombre estudioso, porque dicen que él fue educado a los pies de Gamaliel. Fue un hombre celoso de la ley, fue un hombre de mucho carácter también, ¿verdad? Un hombre que cuando tenía que decir las cosas, ¡pam!, se paraba y las decía sin ningún reparo. Pablo decía, creo que es en el libro de Gálatas, que él no tenía temor al hombre. Y él dice, si yo le tuviera temor al hombre, no sería siervo de Dios. Imagínense esas palabras tan desafiantes, ¿no? Pero poco, insisto, se habla acerca de Pablo siendo un hombre generoso, un hombre que ayudaba a los demás. Así que vamos a hablar acerca de algunos pensamientos que con ayuda del Señor quiero compartirles hoy acerca de la generosidad, de ese ejemplo de generosidad en el apóstol Pablo. Lo primero que quisiera que habláramos es que la generosidad, sin duda alguna, es un antídoto contra la codicia. Es un antídoto contra la codicia. Si nosotros practicamos la generosidad, nos estamos ahorrando esa tentación de caer en la codicia. Me gusta que Pablo haya dicho, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Me encanta que diga eso. ¿Sabes? Pablo era un hombre que definitivamente era respetuoso de la bendición de otras personas. Era un hombre que valoraba y era un hombre que se veía que le gustaba que la gente le fuera bien en la vida. Pero era un hombre muy respetuoso de algo que se llama la propiedad privada. Muy respetuoso.
Y dice, yo nunca he codiciado. Me gusta porque Pablo está diciendo estas palabras como un hombre que ha guardado la ley de Dios. Y recordemos que uno de los mandamientos nos habla acerca de la codicia. Dice Éxodo 20:17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Pablo sabía dar gracias y sabía respetar las bendiciones, lo que otras personas tenían. Qué importante ver que Pablo, en esa faceta de ser un hombre generoso, sabía que esa generosidad era un antídoto contra la codicia. La codicia. Si hay algo que debemos tener cuidado, mis hermanos, es con el ser codiciosos, ¿verdad? Hay un movimiento denominado así, la teología de la prosperidad, que yo creo que Dios no está en contra de la prosperidad, sino que se ha hecho demasiado énfasis en el tema. Y creo que eso le ha traído un grave daño a la iglesia de este tiempo. Así que, insisto, Pablo sabía que debía respetar la propiedad privada. Pablo no andaba metiéndose en las familias, buscando cómo sacarles dinero, cómo manipularles para que ellos vendieran sus cosas. Pablo no era así. Y por eso Pablo insiste, dice, yo nunca he codiciado la plata, dice allí, ni el oro ni la ropa de nadie. Un hombre que sabía tener contentamiento. Una de las características de Pablo en cuanto a las posesiones materiales es esa, el contentamiento. Mis hermanos, que Dios nos ayude a desarrollar un contentamiento bíblico. Y eso no quiere decir que esté mal que tú desees que te vaya bien en la vida, pero frente a la mano, de ese deseo de prosperar, debes aprender a tener contentamiento con lo que tienes, debes saber disfrutar lo que tienes. Porque te aseguro que si tú no eres contento, cuando tengas más, eso tampoco va a traer plenitud a tu vida. Hay que saber tener contentamiento. Pablo nos enseña que él sabía vivir tanto en abundancia como en escasez. Es decir, las posesiones no manipulaban sus decisiones. Y inclusive el mismo apóstol Pablo advierte severamente a la iglesia acerca de la codicia. Si quieres, acompáñame a 1 Timoteo 6, versos 6 al 10. Y el mismo Pablo, este hombre que nos habla de generosidad, este hombre que en el versículo 33 dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, es el mismo que le habla a Timoteo estas palabras tan sentidas y que son de tanta relevancia para la iglesia de este tiempo. 1 Timoteo 6, 6, 10 dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Ojo con volvernos de esas personas consumistas, que no podemos vivir una semana sin comprar algo, que es, me he hecho eso es el internet y mirando, no tengo esto. Cuidado, porque eso no es una actitud espiritualmente sana. Pablo dice, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos, ¿qué dice allí? Suficiente alimento y ropa, ¿qué nos dice la Biblia? Estemos contentos. Miren, mis hermanos, una de las cosas cuando a veces tenemos luchas económicas, debemos tener en cuenta que este es el nivel de contentamiento que debemos tener. Dice la Biblia, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Es decir, si tú tienes el alimento, el vestido, el techo, mi hermano, tú eres enormemente bendecido. Enormemente bendecido. Si ya tienes más de eso, bueno, ya Dios también nos hablará hoy de cómo manejar eso. Pero sí nos habla de un contentamiento bíblico, un equilibrio. Es decir, si hay comida, hay techo y hay alimento, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Si tenemos eso, de verdad, estemos contentos. Estemos contentos. Y dice, pero los que viven con la ambición
de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Esto es palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios. Así que primero desarrollemos el contentamiento bíblico, que esa pueda ser parte de nuestras peticiones. Dios, ayúdame a desarrollar contentamiento. Contentamiento. Puede que yo no tenga el mejor carro, no tengo lo mejor, pero Señor, si tú en esta temporada de mi vida me quieres enseñar contentamiento, ayúdame a aprender a ser agradecido, Señor. Ayúdame, porque Pablo nos muestra esto en muchas partes de su vida. Por eso el 33 dice, yo nunca he codiciado la plata, porque Pablo sí que era un hombre que sabía tener contentamiento. Y cuando viene esa palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que yo pueda botarme de un quinto piso y volar. Está hablando de los peligros, de los sufrimientos por ser un siervo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso es lo que se refiere, del Cristo que nos fortalece cuando estamos padeciendo por su causa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo sabía pasar temporadas de hambre, de necesidad, pero también sabía pasar temporadas de mucha abundancia y ser un hombre centrado, equilibrado en su vida. Necesitamos también creer que Dios bendecirá la obra de nuestras manos. Miren, un antídoto contra la codicia es creer que Dios va a bendecir la obra de mis manos. Señor, yo voy a trabajar honradamente. Voy a ser una persona que llegue puntual a mi trabajo, que no va a mentir, que no va a engañar, que voy a trabajar como si fuera para ti. Yo creo que tú vas a bendecir la obra de mis manos. La Biblia dice en Proverbios que el diligente siempre estará delante de los reyes, dice. Así que yo creo que cuando nosotros tenemos la disposición de trabajar con excelencia y creemos que Dios nos va a bendecir, eso es una realidad. Esa es una realidad. Por allá creo que es en Isaías, si no estoy mal es 38, nos habla acerca de Abraham. Y dice Dios por boca de Isaías, miren a su padre Abraham, cuando lo llamé no era sino solo uno, pero lo llamé y lo bendije, dice ahí. Qué bello, y si usted sabe la posteridad de Abraham, ¿verdad? Creamos que Dios puede bendecir nuestra vida y eso nos va a ayudar a evitar la codicia. Me encanta cuando yo veo la gente que prospera. Y debemos orar y ser agradecidos cuando Dios bendice a otros. Pero también creamos que si yo trabajo honradamente, esforzadamente, creamos que Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Creámosle al Señor. Debemos también desistir, eso sí, de buscar nuestro valor e identidad en las cosas que el dinero puede dar. Debemos desistir de eso. Lo que tú tengas o no tengas, eso no define quién eres. Tú eres una creación de Dios. Tú eres una creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso define tu valor. No define tus posesiones, ni tu nivel económico. Lamentablemente, a veces cuando uno pasa por luchas económicas, eso tiende a mellar nuestra autoestima. Tiende a hacernos sentir menos valorados, menos acogidos. Y a veces caemos en ese juego de la sociedad que no conoce a Dios. Si tú llegas con un carro lujoso, eso la gente ni siquiera te pregunta y eso te abre puertas. No nos vamos a mentir, ¿verdad? Pero si tú llegas a veces en otras condiciones no es lo mismo. Pero no permitas que ese valor que da el mundo te haga sentir que no eres en realidad alguien valioso. No dejes que eso defina. A veces el materialismo nos trae ese falso mensaje, que es muy peligroso, ¿verdad? Yo conozco gente que no tiene propiedades, pero tiene una seguridad en sí misma que es increíble, es maravilloso ver eso, ¿verdad? Entonces, no caigamos en ese error. Así que, ¿será que podemos aprender a tener contentamiento? ¿Ustedes qué dicen? Creo que es una buena petición que deberíamos hacer al Señor, aprender a tener contentamiento.
¿Estás actuando en tu trabajo creyendo que Dios va a bendecir la obra de tus manos? ¿Estás actuando de esa manera cada vez que vas a empezar tus labores? ¿Crees que el Señor bendice la obra de tus manos? ¿Lo crees? Bueno, solo como 3, el resto no lo cree. Pero ¿sabe una cosa? Me impacta mucho que sea el trabajo, obviamente desde que sea honroso a Dios, ¿sí? Pero creamos que Dios bendice la obra de nuestras manos, ¿sí? Lo dice Deuteronomio 28, ¿no? Dice, bendita será, ¿verdad? Tu canasta, tu arteza de amasar, tu entrar, tu salir. Qué bellas son las bendiciones de la obediencia. ¿Puedes tú creer eso? ¿Con qué medida te valoras? ¿Te valoras por lo que tienes o por el valor que Dios te ha mostrado en la cruz? Porque la cruz nos da un mensaje maravilloso del valor que Dios da al humano que está en pecado. ¿Cuál es el valor que tienes para ti mismo? Te miras al espejo y ¿cómo te percibes? ¿No vales nada? ¿Como alguien no valorado? ¿O tienes muy, muy clavado el mensaje de la cruz diciéndote, de tal manera me amó Dios que dio su Hijo por mí? ¿Tienes ese mensaje clavado ahí? ¿O recuerdas lo que dice el apóstol Pedro? Que no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Son cosas que debemos tener ahí, porque a veces eso, miren, el mundo nos va a querer decir, nos va a querer dejar a esa competencia, ¿cierto? Segundo pensamiento que quiero que analicemos acerca de estos versos de la generosidad. Y es que debemos trabajar honradamente para suplir nuestras necesidades. Pablo dice ahí, ustedes saben, lea el versículo 34, ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades. Tremendo eso, ¿no? Y es que Pablo, le voy a decir una cosa, porque Pablo tenía el derecho de ser sustentado por la iglesia. Lo vamos a leer, pero Pablo renunció a ese derecho. Y eso es lo interesante porque Pablo lo hizo ¿para qué? Para ser generoso. Para ser generoso, ya lo vamos a ver. Mira lo que dice 1 Corintios 9, 11 al 14. Pablo tenía el derecho de ser sustentado por la iglesia. 1 Corintios 9, 11 al 14 dice, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? ¿Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Una cosa que hay que aclarar, Pablo tenía el derecho, sin embargo, en este caso puntual no lo ejerció, porque él no quería, en el contexto social en el que vivía, ver que eso fuera un obstáculo. ¿Ok? Pero no quiere decir que no tuviera el derecho, porque él mismo finaliza el versículo 14 diciendo que el Señor dijo que los que predican sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo toma esa decisión? Por ser generoso. Es por eso, es por ser generoso. Porque él quería ser productivo, él escogió ser productivo para poder ayudar a los que tienen necesidad. Mire qué interesante esa postura de Pablo. Por eso digo que, yo no sé si usted lo había visto, pero a mí en lo personal me impactó mucho ver esta faceta del apóstol. Un hombre que dijo, prefiero desistir de ese derecho, prefiero trabajar para producir y no solo para mis necesidades, sino para otros que tienen necesidad. Así que Pablo escoge ser productivo para ser generoso. Pablo trabajaba con sus manos y así recibía recursos para ayudar a quienes estaban en necesidad. Pero Pablo trabajaba para sus propias necesidades, para sus propias necesidades. Debemos tener en mente
¿Cómo vamos a usar los recursos que Dios nos da para ayudar a gente que esté en necesidad? ¿Verdad? ¿Cómo estás planeando? ¿Sabe que la generosidad se debe planear? Debemos planear la generosidad en alguna manera. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? ¿A quién? Ahora, quiero hacer claridad en esto y esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Debemos saber a quién ayudamos. Porque hay gente que es especialista en ser ladronas de oportunidades. ¿Sí? Mire, mucha gente va a las iglesias y visitan muchas iglesias en un día con cuentos de mentiras, que me echaron, que mire, que lo otro, y muchas veces eso es engaño. Y ellos sacan muy buen dinero a costa de este engaño. A veces lo ponen a uno como entre la espada y la pared. Señor, ¿qué hago? ¿Lo ayudo? ¿No lo ayudo? ¿Qué hago acá? Porque a veces no es fácil. Y uno trata de hacer ciertas preguntas como para más o menos tantear la situación, pero a veces no es tan sencillo. A veces esa gente es tan experta. Pero la generosidad se debe planear. Y yo creo que seguramente mientras vamos hablando de este mensaje, Dios va a colocar personas, o cuando usted salga de aquí o esta semana, usted se va a acordar de esto que Dios nos ha hablado, acerca de que la generosidad se debe planear. ¿Cómo estás observando tus recursos? ¿Como 100% para ti? ¿O estarías dispuesto a destinar una parte de tus recursos para ayudar a alguien que tenga dificultades económicas? ¿O como alguien que tú le puedas ayudar? Tercer pensamiento, busquemos ser de ayuda para los que están en necesidad. Esto puede sonar repetitivo, pero Pablo dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, y después dice, e incluso, mira lo que dice, las necesidades de los que estuvieron conmigo. Pablo, como una persona generosa, desiste de un derecho que tenía dado por el Señor para trabajar y producir para él mismo. Pero no solo lo hace para sí mismo, sino que lo hace pensando en las personas que él conoce que tienen necesidad, ¿verdad? Finaliza el 34 diciendo que, dice, han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Así que aquí hay algo interesante. Como creyentes, debemos estar atentos a qué personas en nuestro entorno cercano puedan estar padeciendo necesidad. Como creyentes debemos estar mirando, oye, qué persona, oye, si de pronto pueda tener alguna dificultad y yo pudiera ayudarle de alguna manera. De alguna manera. Así que la generosidad requiere de ojos activos, ¿sí? De ojos activos. ¿Por qué? Porque si somos generosos, vamos a evitar creer o pensar que todo gira en torno a nosotros. ¿Sí? Y Pablo tenía ojos para pensar en los demás. Mira qué lindo. Ojos para ver las necesidades. ¿Cómo están las personas que están a mi alrededor? ¿Están bien? ¿Les hará falta algo? Su ropa, tantas cosas. Es decir, si uno analiza bien y uno mira, se va a dar cuenta de varias cosas. Y qué bello que como creyentes podamos tomar esta actitud de generosidad, ¿verdad? Así que debemos alzar nuestros ojos y ver quién está luchando en este momento. Probablemente conozcas a alguien que esté luchando, que tenga alguna lucha. Y tal vez la bendición que esa persona está esperando seas tú o esté en tu mano, o esté en algo que tú puedes hacer por esa persona. Porque la generosidad se requiere de ojos activos, de sentidos activos. La generosidad, mis hermanos, nos llama a seguir el ejemplo de Dios, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para que nosotros fuéramos salvos. La generosidad es un valor que estaríamos imitando a nuestro Señor, porque nuestro Señor es generoso. ¿Y cómo demostró esa generosidad? Al dar a su único Hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos imitar lo que nuestro Padre hace, y es ser generosos. La generosidad debe ser parte de un creyente. Ayudar a los que están en necesidad. ¿Estás imitando a Dios en su generosidad? Jamás podríamos llegar a ese nivel tan tremendo como el que tiene nuestro Dios, de dar a su Hijo por nosotros. Sin embargo, hacemos bien
en imitar a nuestro Dios, en esa generosidad, porque nosotros no necesitábamos ni posesiones ni cosas materiales. ¿Saben qué necesitábamos? Un Salvador. Un Salvador, y Dios lo proveyó por su amor y por su gran generosidad. Cuarto pensamiento, con este ya vamos terminando, y es que hay una recompensa para los generosos. Yo creo que no trabajamos por la recompensa, pero hay que decirlo, hay una recompensa. La misma Biblia lo dice, ¿no? Y dice el versículo 35, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y finaliza diciendo, deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Hay una bendición, ¿verdad? Cuando nosotros practicamos la generosidad. ¿Quién dio esa promesa? ¿La dio el apóstol o quién la dio? Jesús. La dio el Señor, y Dios lo que promete, lo cumple. ¿Sí? Recuerde esto, a veces hay temporadas en nuestro servicio en que no vemos una retribución como la estamos esperando. Y por eso por allá en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 5, dice que Dios no es injusto para olvidar el amor y la buena obra que ustedes han dado a los santos y lo siguen haciendo aún, dice allí. Así que Dios no es injusto, ¿verdad? Y esto nos debe animar porque cuando nosotros servimos, cuando nosotros damos algo, debemos esperar la recompensa de aquel que bien sabe dar esa paga. A pesar de que el hombre de pronto no lo haga a muchas veces como esperamos, pero Dios sí sabe hacerlo. Dios sí sabe hacerlo. Así que esa es una bella promesa que debemos considerar a la hora de ejercitar la generosidad en nuestro entorno, con nuestra familia, con algún conocido, con alguien. Debemos pensar, bueno, Dios también ha dicho que hay una recompensa, ¿sí? Porque Él dice que hay más bendición en dar que en recibir. Detrás de alguien necesitado, ¿sabes? Hay alguien con sueños, hay alguien con temores, hay alguien con equivocaciones, como tú y como yo. Como tú y como yo. Y cuando tú eres generoso, déjame decirte, volviendo a hablar del tema de la llave, estás actuando a tu favor. Una persona sabia que sabe la bendición de la generosidad es alguien que sabe usar esa llave y sabe que eso va a actuar a su favor. Vayamos a 2 Corintios 9:8 y miremos cómo nos habla Dios de cómo actúa la generosidad a nuestro favor. 2 Corintios 9, versos 8 hasta el 10. 2 Corintios 9, versos 8 hasta el 10. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. La Biblia dice que el que presta al pobre, a Dios le presta. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Ojo al detalle que está enseñándonos la palabra de Dios. Cuando tú eres generoso, Dios aumentará los recursos para que tú sigas ejercitando la generosidad. Ahí es donde está la clave. Claro, tú tienes para tus necesidades, debes proveer para los tuyos, porque la palabra lo dice, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, pero a medida en que Dios aumenta tus recursos, tenlo por seguro que Dios demanda de ti más generosidad con las personas que estén en problemas.
Y eso nos va a dar un equilibrio, ¿sí? Porque dice que comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Dice, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Cuál es la cosecha que Dios espera si aumenta sus recursos? La generosidad, lo dice la Biblia. Él producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Así que, qué bello es encontrar cómo en la vida del apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de que podemos saber la palabra de Dios, podemos ser valientes, pero hay un valor que debe ir siempre de la mano, y es la generosidad. La generosidad. Preguntémosle al Señor, ¿a quién podríamos beneficiar con la generosidad? Si hay alguien que tal vez tú conozcas que esté necesitando de ayuda y tú puedas ser un canal de bendición para ese amigo, para esa familia, ¿verdad? Que de pronto esté pasando por un tiempo de escasez, por un tiempo de problemas. Recuerda esto, no siempre la generosidad se trata tan solo de cosas materiales. La generosidad también es dedicar tiempo. También a veces será sentarte con alguien y escuchar. La generosidad también es compartir la sabiduría que Dios te ha dado. La generosidad tiene muchas expresiones. No solamente es lo material, pero lo importante es que con la ayuda del Señor cultivemos ese valor, el valor de la generosidad. Así que, mis hermanos, que hoy Dios nos ayude a cultivar la generosidad en nuestra vida. Amén. Nos cuidará de pensar en nosotros mismos, nos cuidará de muchas cosas, nos cuidará del materialismo, nos cuidará de la codicia. Qué bello ejercitar e imitar a nuestro Dios, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para que todos fuéramos salvos. Imitemos a nuestro Dios. El Evangelio se ve reflejado también en la forma en la que percibimos las cosas materiales, en la forma en la que administramos los recursos, en la forma en la que miramos a aquellas personas que están en necesidad. Ahí también se refleja el Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor, en este día domingo queremos darte gracias por el mensaje que hoy nos has permitido recibir, Señor. Permite que con tu ayuda podamos cada día ejercitar la generosidad, Señor, con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Padre, si tal vez somos nosotros los que necesitamos recibir de la generosidad, permite que seas tú también colocando personas que en amor deseen también ayudar. Señor, gracias. Permite que este valor hermoso se cultive con el poder de tu Espíritu en la iglesia. Señor, que podamos ser conocidos en nuestro entorno como personas que practicamos la generosidad. Personas que la sociedad pueda decir, qué bella es esta persona. Esta persona me ayudó cuando nadie quiso hacerlo. Ayúdanos a practicar la generosidad, Señor. Gracias te doy en este día por el ejemplo que nos das cuando tú diste a tu Hijo, Señor. El ejemplo que nos das a través del apóstol, que teniendo el derecho a ser sustentado por la iglesia, renunció para trabajar y ser ejemplo a otros creyentes de cómo se debe ayudar a los que están en necesidad, Señor. Gracias por ese ejemplo, Padre. Y Señor, ayúdanos a despojarnos un poco del egocentrismo y poder pensar en otras personas, Señor. Ayúdanos si necesitamos. Tú conoces realmente en qué nivel está nuestra generosidad. Tú lo sabes muy bien. Ayúdanos a poder crecer en esta área de nuestra vida con tu poder y con tu palabra. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, unos anuncios importantes antes de ser despedidos. Queremos recordarles que ahora los miércoles los estamos usando para la oración. Así que ya la cita no es a las 7, sino es a las 8 de la noche. Así que todos los miércoles les invitamos para que se conecten por Facebook Live a las 8 de la noche. Estamos teniendo una sesión de oración de 20 minutos.
Y el tema que el Señor nos ha dado para orar en este mes es restauración. Estamos orando por restauración. Entonces, les invitamos para que nos unamos en esa oración, ¿verdad? Queremos también dar un anuncio importante, y es decirles que el próximo domingo 30 de enero, es decir, de hoy en 15, vamos a tener un pastor invitado y nos va a dar un taller muy especial sobre evangelismo. Es un reto muy especial. Y él va a tener una sesión con nosotros de 2 horas. Queremos pedirles un favor muy especial, y es que él tiene una agenda un poco apretada. Logramos que él pudiera venir el domingo, pero va a haber un cambio en el horario, y en eso les pido su apoyo. Y es que él puede desde las 7 de la mañana. Así que no sé si, les pido disculpas si de pronto nos incomodamos un poquito, pero va a ser un taller de 7 a 9. ¿Listo? De 7 a 9. Y ese día ya a las 9 salimos y quedamos despedidos, ¿sí? Pero entonces es un taller, no tiene ningún costo. Sin embargo, él va a traer un material que usted no debe pagar nada por él. Pero nos gustaría mucho que usted pudiera asistir. ¿Listo? Entonces es el domingo 30 de enero, nos trae un reto muy especial como iglesia para que seamos capacitados, y viene de 7 a 9 de la mañana. Solo por ese domingo. El domingo 30 de enero. El resto de domingos seguimos en el mismo horario de las 9 de la mañana. Entonces es pedirles ese favor. Si gusta, me encantaría que pudiera inscribirse. Queremos tener el dato de quiénes pueden venir ese día. Yo sé que de pronto por cosas de tiempo, de pronto no va a poder, pero nos encantaría que pudiéramos hacer el esfuerzo y poder venir todos los que podamos, también los que están desde casa. Por favor, tratemos de venir ese día. Es un taller, mire, es muy chévere. Yo sé que usted no se va a quedar dormido porque este pastor es, además que sabe hacerlo, de verdad que es un gran amigo. Así que qué bueno que pueda venir y nos va a enseñar acerca de evangelismo. ¿Listo? Entonces, tú me puedes ayudar, Isa, con la inscripción en tu teléfono. Entonces, las personas que deseen inscribirse, recuerden, no deben cancelar nada. Solo, por favor, nos dejan los datos, con lo que es su nombre, su teléfono y su correo. Eso es todo. Yo creo que solo el nombre, nomás porque yo el teléfono lo tengo de todos. Solo el nombre, por favor. Entonces, al final se inscriben con Isa. ¿Listo? Si usted quiere regar la ola de otras personas que les interese el tema del evangelismo, nos dice, claro que sí. Entonces, la idea es que podamos estar aquí un grupo de personas. Y recuerde, solo por ese domingo, de 7 de la mañana a 9, solo 2 horitas, y ese día cambiamos el horario del culto solo por ese día. ¿Listo? Finalmente, aquellas personas que deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por las ofrendas que tu iglesia, Señor, entrega en este día al ministerio. Que seas tú bendiciendo, Señor, la obra de sus manos. Que seas tú cuidando, Señor, de su economía. Que seas tú prosperando la obra de sus manos. Que seas tú, Señor, bendiciéndoles enormemente, Padre. Gracias por la generosidad de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Y un abrazo grande también para los que están desde casa.